Gases ideales. Las leyes de los gases ideales. Basado en la química de Carlos Omar Briceño y Lilia Rodríguez de Cáceres. Química clase 5, parte 1. Teoría y problemas iniciales. A cargo de Alice Acosta. Bienvenidos. Definiciones preliminares. Ecuación general de los gases ideales. PV es igual a nRT, en donde P representa la presión, T la temperatura, V el volumen y N minúscula la masa expresada en moles. R es la constante universal de los gases ideales, que la veremos más adelante. La presión está definida como la fuerza por unidad de área ejercida por un gas. La presión atmosférica estándar o normal está definida como una atmósfera. Aquí tenemos otras definiciones para este mismo valor o equivalencias. Una atmósfera de presión equivale a 14.7 psi o libras por pulgada cuadrada, a 760 milímetros de mercurio, 760 torricellis, 1,01325 bar, 101.325 kilopascales, 1.01325 por 10 a la 5 pascales, y una atmósfera técnica es igual a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, que a su vez es igual a 1.0332 atmósferas. La temperatura está dada a través de unas escalas que utilizan como sustancia de referencia el punto de congelación o fusión del agua y el punto de ebullición de la misma. Aquí tenemos las escalas que están en el centro son la escala Celsius o escala centígrada, que es la que se utiliza en el sistema MKS, y la escala Fahrenheit, que es la que se utiliza en el sistema británico o en el sistema inglés. Las dos escalas que se encuentran en el exterior son las escalas absolutas y nos interesan aquí porque son los valores que vamos a utilizar con esta ecuación. Es decir, la temperatura para la aplicación de la ecuación general de los gases ideales siempre debe estar en una escala de temperatura absoluta. La escala Celsius varía entre 0 y 100 grados, es decir, que está dividida en 100 partes, mientras que la escala Fahrenheit está comprendida entre 32 y 212 para el mismo valor de la sustancia, para entre el punto de congelación o fusión de el agua y el punto de ebullición del agua. Entre 32 Fahrenheit y 212 Fahrenheit. Por lo tanto, esta escala es mucho más sensible ya que está dividida en 180 grados. Para poder transformar de escala Celsius a escala Kelvin, basta con sumar 273.15 y obtenemos el valor en escala Kelvin. De manera semejante, se suma 460 grados a la temperatura Fahrenheit y obtenemos el valor en escala Rankine. Aquí tenemos otras temperaturas interesantes que se pueden utilizar dentro de los problemas. La temperatura media de una habitación, que es 25 grados centígrados o 77 Fahrenheit, y la temperatura media del cuerpo humano, que es de 37 grados y equivale a 98.6 grados Fahrenheit. El volumen y la masa están relacionados. Amedeo Avogadro encontró que volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas, 6.022 por 10 a la 23 partículas de un gas, ocupan 22.4 litros.
De esta forma, Avogadro relacionó el volumen con la masa del gas, ya que este número de partículas equivale a un mol de ese mismo gas. Aunque esta ley tiene algunas restricciones debido a la molecularidad de los gases, entre más elementos conformen un mismo gas, la aplicabilidad de la ecuación tiene algunas restricciones. También esta ecuación tiene restricciones respecto a la presión y a la temperatura. Es aplicable la ley de los gases ideales para presiones y temperaturas relativamente bajas. Aquí tenemos la constante universal de los gases ideales. Se origina a partir de los valores a condiciones normales o estándar. Se puede calcular con diferentes unidades, como vemos a continuación. Esta ecuación es de origen empírico, por lo tanto, R también es empírica. Entonces, con los valores estándar obtenemos los valores de la R. La más común es la que aparece aquí primero, que es de 0.082 atmósfera por litro, mol, gramo, grado Kelvin. En unidades inglesas, 10.731 psi por pies cúbicos, mol libra, grado Rankine. Otra bastante utilizada en el sistema de MKS es la que sigue, 62.359 milímetros de mercurio por metro cúbico, mol kilogramo, grado Kelvin. Y finalmente, una constante de los gases ideales que está expresada en unidades de energía, 8.313.846 julios por mol kilogramo, grado Kelvin. Esta ecuación tiene origen en que 1 pascal equivale a 1 newton por metro cuadrado. De esta manera, cuando multiplicamos el pascal por el metro cúbico, nos quedan unidades de newton por metro que corresponden a las unidades de energía de joules. Las 4 leyes principales de los gases ideales son la de Boyle, Charles, Gay-Lussac y la combinada. Hay una ley más que la veremos más adelante en otro video, que es la ley de las presiones parciales de Dalton. Por ahora, miremos la de Boyle, que se caracteriza a temperatura y masa constante. Entonces, desaparecen las demás variables y nos queda un valor constante que es el producto de la presión por el volumen. La ley de Charles se caracteriza por presión y masa constantes. Así que tenemos un cociente, el cociente entre el volumen y la temperatura absoluta, que es constante. El cociente entre el volumen y la temperatura, que es constante. La ecuación de Gay-Lussac corresponde a volumen y número de moles constante. Por lo tanto, el cociente entre la presión y la temperatura absoluta es constante en el sistema. La ley combinada solamente tiene como constante las moles. Así que tenemos el producto de la presión por el volumen y a su vez el cociente con la respectiva temperatura absoluta como un valor constante. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de algunas de estas leyes. Más adelante habrá otros videos en los que se ampliarán problemas aplicando estas leyes. Tenemos el primer problema. Problema 711. Nos dicen que una muestra de gas ocupa un volumen de 2 litros y ejerce una presión de 2 atmósferas. Si la temperatura se mantiene constante,
calcular el volumen que ocupa el gas cuando. Entonces tenemos volumen 1, presión 1, la temperatura es constante. Nos preguntan el volumen 2. Parte A dice que se deja expandir hasta que la presión sea, entonces, si P sub 2 es igual a 1.6 atmósferas. No, vamos a hacer de una vez para que no haya confusiones por las partes de este mismo problema. Entonces, como vemos, es una relación PV-PV por los datos que nos dan, pero además porque nos dicen que la temperatura es constante. No hay fuga de gas, o sea, no dice que haya salida de gas por ninguna parte, así que debe ser un tanque con un pistón en donde se puede variar el volumen dependiendo de la presión. Todo está confinado. Cuando nos dicen esto, temperatura constante, pues debemos asumir que también las moles son constantes. La ley que entonces nosotros utilizamos es la ley de Boyle. Recordemos que es P1V1 igual a P sub 2 V sub 2. Entonces simplemente despejamos aquí. Como vemos, para la primera parte tenemos volumen 1, presión 1, nos dan la presión 2 y nos preguntan el volumen 2. Simplemente despejar de aquí el volumen 2 va a ser igual a volumen 1 multiplicado por P sub 1 sobre P sub 2. P sub 1, 2 litros, multiplicado por la división entre las presiones, presión de 2 atmósferas sobre 1.6 atmósferas. Aquí es muy importante que las unidades sean iguales, o si no, no se puede hacer el problema. V sub 2 o volumen 2 será igual a 2 por 2, 4, dividido entre 1.6 nos da 2,5 litros, que es la unidad de volumen que aparece allí. Parte B, nos dicen que se mantiene la presión a 740 milímetros de mercurio. Presión 2 igual 740 milímetros de mercurio. Como la presión inicial está en atmósferas y la segunda no la dan en otras unidades, como lo mencionaba en la parte anterior, se hace necesario cambiar las unidades de este. Entonces cambiémoslas. Sabemos que por cada 760 milímetros de mercurio hay una atmósfera de presión. Calculando vamos a tener 740 por 1 dividido entre 760 nos da 0,9736 atmósferas. Es exactamente el mismo caso de arriba. Como ya tenemos aquí la manera de despejar, simplemente V sub 2 va a ser igual a V sub 1 que multiplica P sub 1 sobre P sub 2. P sub 1 son 2 litros, que multiplica P sub 1 vale 2 atmósferas, dividido en la nueva presión, que es de 0.9736 atmósferas, y nos da 4.108 litros. Pues aquí atmósfera con atmósfera se va. En la parte C nos dicen que se comprime hasta 506,5 kilopascales.
Igual que en el caso anterior, tenemos primero que transformar las unidades de la presión. 506.5 kilopascales por, aquí recordamos la transformación, por cada 101,3 kilopascales tenemos una atmósfera de presión. Kilopascal con kilopascal, y tenemos 506.5 por 1 dividido entre 101.3. Nos da exactamente 5 atmósferas. Como vemos, comprimir es aumentar la presión. Calculando igual que en el caso anterior y con la misma ley y el mismo despeje, entonces tenemos que V sub 2 o el volumen 2 será igual al volumen 1 que multiplica P sub 1 sobre P sub 2. Este sería el nuevo P sub 2 y tenemos 2 litros que multiplica P sub 1, que son 2 atmósferas, dividido entre 5 atmósferas. Atmósferas con atmósferas se va y nos quedan litros. 2 por 2, 4, dividido 5, aproximadamente o exactamente 0.8 litros. La parte D nos dice que expliquemos la ley que podemos aplicar. Como lo dije al principio, pues es esta la ley de los gases y es la ley de Boyle. Problema 7.12 nos dice que una muestra de gas ocupa un volumen de 10 decímetros cúbicos. Recordemos que por cada decímetro cúbico tenemos 1 litro. Eso quiere decir que aquí tenemos 10 litros. Nos dicen que a una temperatura de 30 grados centígrados. Voy a transformarla de una vez. Sumamos 273 y obtenemos la temperatura en medida absoluta. 30 más 273 nos da 303 Kelvin. Si la presión se mantiene constante, entonces acá tenemos que presión constante, o sea, presión 1 y presión 2 son iguales, y la temperatura se eleva a 50, volumen 1, temperatura 1, temperatura 2 va a ser 50 grados Celsius. Aquí vamos a sumarle los 273 de una vez, nos da 323 Kelvin. La pregunta A nos plantea lo siguiente: ¿el gas se expande o disminuye su volumen? ¿Se expande o se comprime? Tenemos las dos opciones. Cuando aumentamos la temperatura, aumenta la energía cinética de los gases. Y si el recipiente se trata de un recipiente rígido, entonces al calentarse va a aumentar, obviamente, la presión. Pero como aquí la presión es constante, asumimos que va a variar también el volumen. ¿Qué va a pasar? Pues que el volumen va a aumentar porque aumenta la energía cinética. Al aumentar T, aumenta V. En esta misma parte nos dicen que qué ley explica este efecto experimental. Vamos a mirarla. Si tenemos presión constante y no nos dicen que sale gas ni nada, también debemos asumir que las moles son constantes. Tenemos relación entre volumen y temperatura. Yo siempre escribo la ecuación de los gases para mirar la relación completa. Este es constante, esta es constante, esta es constante y estas dos son las que están relacionadas.
volumen es a temperatura. Si volumen aumenta, temperatura aumenta. Si temperatura aumenta, volumen aumenta. Y la manera como escribimos la ecuación sería V1 sobre T1 será una constante igual V2 sobre T sub 2. Esta sería la siguiente ley de los gases. Aquí pues no nos preguntan, pero de todas maneras nosotros queremos saber si se expande o se comprime al aumentar la temperatura. Aquí ya tenemos los valores de temperatura, nos queda muy fácil calcular V sub 2 va a ser igual a V sub 1. Aquí sería T2, vas a multiplicar a V1 y T1 queda abajo. Nos queda V1 vale 10 litros o los 10 decímetros cúbicos si usted los prefiere. T2 vale 323 Kelvin sobre 303 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va. Recordemos que aquí es indispensable que la temperatura esté expresada en escala absoluta, es decir, aquí en escala de Kelvin, y nos va a dar 323 por 10 dividido 303. 10,66 litros. Por lo tanto, hay una expansión y lo que yo les explicaba, si aumenta la temperatura, el volumen aumenta también. Esa sería la parte A. En la parte B nos dicen que calculemos el nuevo volumen, es lo que acabo de hacer. Esta es la parte B. Y en la parte C nos preguntan que por qué trabajamos con temperatura absoluta y no con grados Celsius. Pues la razón es simple. Si la temperatura aquí fuese diferente a 30 grados, sino que fuese, por ejemplo, 0 grados centígrados, entonces inmediatamente se anula aquí. Nos da 0 grados y nos da una inconsistencia matemática. Esta es una de las razones por las cuales utilizamos la temperatura absoluta. 720. Se tiene una muestra de nitrógeno gaseoso. Tenemos nitrógeno gaseoso en un recipiente con volumen de 2 litros a 27 grados centígrados. T igual a 27 grados centígrados más 273 nos da 300 grados Kelvin. Y presión de 0.5 atmósferas, 0,5 atmósferas de presión. Nos piden predecir el cambio que va a ocurrir cuando. En la parte A nos preguntan qué pasa si se duplica la temperatura. T2 es igual a 2 veces T1. ¿Cuál temperatura? La temperatura absoluta. Y nos dicen que estamos a P constante. La parte A tenemos presión constante, pero la temperatura aumenta. Ya sabemos que el volumen también va a aumentar, según la ley que aplicamos en el problema 712 que acabamos de hacer. Queda muy fácil para verificar. Entonces, volumen 1, temperatura 1, presión 1 y aquí presión constante, temperatura 2, 2 veces la temperatura 1 y es la temperatura. Tenemos la ley V1 sobre T sub 1 es igual a V2 sobre T sub 2, que es la ley que nos relaciona el volumen y la temperatura, pero recordemos que aquí podemos hacer variaciones. Volumen 1 sobre T sub 1 es igual a volumen 2 sobre T2, pero T2 vale 2 veces T sub 1. Por lo tanto,
Entonces si vamos a despejar, T1 con T1 se va. Entonces nos queda que V2 va a ser igual. 2 está dividiendo a V sub 2, 2 dividiendo pasa a multiplicar a 2 veces V sub 1. Si se duplica la temperatura, se duplica también el volumen. En la parte B nos dicen que qué pasa si se disminuye la presión a la mitad a temperatura constante. P sub 2 va a ser igual a P sub 1 medios, sabiendo que T va a ser igual a una constante. La relación permanece, pero entre presión y volumen. P sub 1 por V sub 1 va a ser igual a P sub 2 por V sub 2. Y vamos a reemplazar de manera semejante como hicimos en la ley anterior. Vamos a reemplazar a P sub 2 para ver qué sucede. P sub 1, V sub 1 va a ser igual a P sub 2, pero P sub 2 es P sub 1 sobre 2 por V sub 2. Están a lados opuestos, P con P se va, recordemos que este pasa a dividir y queda 1. Por lo tanto, aquí va a suceder lo mismo, V sub 2 va a ser igual a 2 veces V sub 1. Igual que en el caso anterior, se duplica el volumen. En la parte C nos dicen se duplica la temperatura centígrada a presión constante. Aquí la temperatura 2 va a ser igual a 2 veces la temperatura 1, pero en grados centígrados. Atención, porque ya no es 2 veces en escala absoluta, sino en grados centígrados. Entonces 2 por, entonces tenemos la escala centígrada, nos dice que son 27 grados centígrados. 27 por 2 nos da 54 grados Celsius más 273. Siempre tenemos que hacer el cambio. Si no se hace el cambio, queda mal el problema. Recordemos que siempre la ecuación trabaja en escala absoluta. Nos da 327 Kelvin. Entonces ya tenemos el valor correspondiente y podemos calcular. ¿Qué otra cosa nos dan? Nos dice que el doble, pero que la presión es constante. P constante. Entonces tenemos una relación entre volumen y temperatura. V1 sobre T sub 1 va a ser igual a V sub 2 sobre T sub 2. En este caso sí vamos a despejar V sub 2 tal cual. Y nos da V sub 1 multiplicado por T sub 2 sobre T sub 1. Y nos da V sub 1. V sub 1 vale 2 litros. Que multiplica T2, pero T2 vale 327 Kelvin. Sobre T sub 1, que ya la habíamos calculado, es de 300 Kelvin. Calculando. 2 por 327 dividido entre 300 y nos da 2.18 litros. Va a aumentar, pero no de igual manera como lo hacía en la primera parte. En la parte 2, fíjense que aquí es el doble, aquí es solamente 0.18 veces más grande. Hay una parte extra, la parte D. A ver si cabe aquí. En la parte del problema nos dice que la presión se aumenta 3 veces. Entonces presión 2 es igual a 3 veces la presión 1. La temperatura absoluta se reduce a la mitad. Entonces T2 es igual a T1 absoluto sobre 2. Y obviamente lo que nos queda calcular es el volumen. No dicen nada más. Asumimos que las moles son constantes.
tenemos variación tanto de presión como de temperatura. Por lo tanto, esta es la combinada, es decir, P1V1 sobre T sub 1 es igual a P sub 2 V sub 2 sobre T sub 2. Despejando V sub 2 nos va a dar V sub 1 por P sub 1 sobre P sub 2, que multiplica a T sub 2 sobre T sub 1. V sub 2 será igual entonces aquí tenemos 2 litros que multiplica presión 1. Entonces la presión 1 era de 0.5. .5 atmósferas. Acá, presión 2, 3 veces peso 1. 3 por 0.5, pues 1,5 atmósferas por la temperatura, la mitad, T sub 2 es la mitad de T sub 1. Entonces la podemos escribir o sencillamente escribimos T sub 1 medios sobre T sub 1. T sub 1 con T sub 1 se va, el 2 baja y ya nos queda muy simple. Operemos, tenemos 2 por 0.5 dividido entre 1.5 por este 2 que está acá y nos da 0.33 litros. Bueno, eso es todo por estos ejercicios. Te invito a que sigas viendo el siguiente video en donde trabajaremos con ley de Dalton. Recuerda darle like al salir al video. Realización y voz. Contacto. Aquí tienes 2 correos electrónicos a través de los cuales puedes solicitar alguna clase en particular, clases personalizadas en Bogotá. Tienes la web, redes sociales y blog. Aquí aparecen las direcciones en donde te puedes suscribir. Recuerda que estoy constantemente subiendo material, así que es indispensable que te suscribas tanto a la web como a las redes sociales. Sonidos, mezcla aleatoria ambiental. Captura de pantalla screenpreso.com. Realizado en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 2020. Hasta una próxima ocasión.